ponencias. Bueno, muchísimas gracias, primero que nada, a Ignacio, a Laura y al resto del equipo por esta oportunidad de presentar. Todos los filmes de los que voy a mencionar están en YouTube, entonces nada más voy a usar stills, pero pueden ver las películas en YouTube. Y el trabajo que voy a presentar ahora es parte de un proyecto muchísimo más amplio de la tesis, que estudia el desarrollo de cuerpos contraculturales en México a lo largo del siglo XX. Por lo mismo, más que un análisis más fílmico, voy a situar la obra de este director superochero canónico en la esfera cultural de México de los 70s y 80s. Empiezo. El rock and roll empezó a llegar a México a finales de los 50s y 60s bajo la autorización del gobierno como una forma de entrada en flujos culturales globales, pero pronto pasó a ser, especialmente en los ojos de instituciones gubernamentales, una amenaza para el nacionalismo de Estado, sobre todo porque los mismos jóvenes que escuchaban rock participaban en protestas y marchas políticas. El Estado respondió entonces con las olas de represión que recordamos ahora el 2 de octubre, el 10 de junio, pero también con las redadas diarias y asesinatos, injusticia, por no mencionar las desapariciones a lo largo del territorio nacional. En este contexto, la película en Super 8 milímetros, introducida a la nación primero como una mercancía burguesa, pronto se volvió en una herramienta de la contracultura, muy similar a cómo los instrumentos musicales eléctricos pasaron a ser rápidamente de jóvenes, de música de jóvenes, como acaba de hablar Laura, a ser armas como de lucha ideológica en términos de nacionalismo. El documental del 68, El Grito, grabado mayormente en Super 8, marcó el inicio de una ola de directores que en los 70s generaron un campo cultural fuerte, respondiendo al autoritarismo del Estado echeverrista al utilizar el Super 8 como una herramienta con fines políticos, en términos prácticos y legítimos, pero también en un esfuerzo por generar programas políticos alternativos. Atravesados por los efectos que las fuerzas capitalistas y estatales generan, los cuerpos del ciudadano mexicano, históricamente conocido como el mestizo en términos de Bartra o Palou, cambiaron drásticamente en estos años de innovación tecnológica y desarrollo capitalista, como vimos también en el caso argentino con Laura, los cuerpos jóvenes. En esta intervención quiero subrayar las posibilidades generadas por el cuerpo contracultural como un cuerpo alternativo, configurado por una continua composición afectiva en una nación marginal a las instituciones del Estado y el mercado convencional. Sergio García Michel aparece entonces como una figura central en la vena contracultural de la producción superochera. Sus cortos de los 70s culminaron con largometrajes en documental y ficción en los 80s y 90s, filmados todos en Super 8. En 1972 publica con otros superocheros un manifiesto titulado Hacia el cuarto cine, buscando problematizar la efectividad del tercer cine como era practicado en México, donde un Estado represivo financiaba el cine y buscaba subjetivar cuerpos en una sociedad capitalista a través de instituciones democráticas aliadas con fuerzas de mercado. En vez de usar el cine como una herramienta de enfrentamiento directo, con un lenguaje establecido de acción política, el mismo lenguaje que el Estado autoriza, legitima y reconoce, García Michel y otros superocheros contraculturales buscaron generar, cito, un cine que despierte conciencia, no que la forme, fin de cita. En sus películas de ficción, García Michel moviliza y construye una estética contracultural fuertemente subversiva, generando estados afectivos que resisten al mercado y al Estado al utilizar tecnologías y objetos como artefactos que dan significados al cuerpo, en un intento de resistir tanto al autoritarismo del Estado como a la subjetificación capitalista. Jean-Luc Nancy dice que el cuerpo es, cito, la unidad de un ser fuera de sí mismo, fin de cita. Una entidad que se entiende como una imagen en relación solo en sus relaciones con otros cuerpos y entidades fuera de la piel. García Michel utiliza el Super 8 como un medio contracultural, marginal al control estatal de la literatura, el cine, la música y la televisión que se vivieron en los 70s. Promueve un compromiso político activamente creativo y un uso de tecnologías y medios culturales nuevos en el momento, como el rock, la producción y distribución de Super 8, la fundación de comunas, el uso de sustancias alucinógenas, conciertos pequeños, pero sobre todo un uso crítico del cuerpo como el espacio físico donde los efectos generados por la música, el sexo y las drogas se cruzan y se materializan. Para acercarme a esta noción del cuerpo, retomo el concepto de epitomogénesis, ¿sí?, teorizado por Frederick Lordon como el proceso por el cual ciertos grupos o entes o gentes movilizan deseos con la meta de conformar cuerpos a ciertas estructuras sociales, políticas o económicas, generalmente con la intención de administrar más fácilmente, pero que pueden terminar en estructuras de explotación.
El deseo, y en particular la capacidad de la mercancía de fijar el deseo en cierto objeto por encima de otro, debe ser comprendido como una fuerza de desterritorialización o liberación, al mismo tiempo que una fuerza de territorialización o captura, ya que, cito, el deseo nunca es de mí, pero siempre es mío. En otras palabras, nunca se origina exclusivamente dentro de individuos deseantes, sin embargo, es absolutamente de ellos. Fin de cita. En este sentido, García Michel moviliza el deseo, criticando la captura del mismo por las fuerzas de mercado y las instituciones estatales, al mismo tiempo que explora cómo el cuerpo, específicamente el cuerpo femenino, puede resistir al regenerar sus propios afectos a través de relaciones con otros cuerpos, con la música, con las drogas y con la sexualidad. Así, la intención no es generar nuevos o alternativos sujetos nacionales, ya que un solo cuerpo contiene una multiplicidad de sujetos y subjetividades en sí, sino generar deseos. La epitomogénesis aparece como la variante capitalista de subjetivación o interpelación, que genera una multiplicidad de deseos encadenados a unas estructuras de control y explotación económica, política, sexual, social, genérica, étnica, racial, etcétera, etcétera, cuya resistencia implica a su vez una movilización de deseos alternativos. En 1970, el Centro Cultural Las Musas llamó al primer Congreso Nacional de Cine Independiente en 8 milímetros, con el premio entregado por Luis Buñuel. En este participaron 20 filmes bajo el tema de Nuestro País. Y Sergio García Michel presentó el cortometraje El Fin, con música de This Is the End de The Doors. Tras la violencia de Tlatelolco, García Michel se enfoca en críticamente valorar las acciones políticas y sociales posibles o disponibles para la juventud en el contexto del autoritarismo democrático que Luis Echeverría implementaba. En El Fin, utiliza la música de Morrison para desterritorializar los afectos disponibles para la juventud, liberados años antes con el rock, pero recapturados con el Estado. Ya para el 70 la escena musical o la escena del rock en México ya era bastante contracultural, como se vio después en el 71 en Evándaro. En el corto de la música de Morrison, al final la música pasa a Armando Manzanero y el joven protagonista que vemos ahí enjaulado detrás de México se termina vistiendo de traje. En el corto aparecen dos jóvenes en una fogata perseguidos primero por un charro, después un sacerdote, un empresario, un soldado y una esposa, todos representativos de las distintas instituciones que capturan a los jóvenes post-Tlatelolco. Después de ser aprehendido, el joven es ideológicamente reentrenado a través del consumo y la cámara pasa a mostrar una secuencia de imágenes caleidoscópicas de la ciudad, mostrando el efecto alucinógeno que el consumo, sobre todo de Coca-Cola, ejerce sobre el cuerpo, aunado con un clip que se acelera de This Is the End. La liberación edípica que Morrison plasmaba en la canción es sustituida en el corto para enfocarse en la reterritorialización efectiva que la canción provee, maquinariamente ensamblando al rock como una fuerza política desterritorializadora que puede retar a ciertas subjetivaciones estatal, pero no puede sobrevivir a una represión física. En el corto también aparece un joven asesinado por un soldado. El segundo corto de 1974, A Verdad, es una historia mucho más positiva sobre una pareja guerrillera urbana, que ponen bombas en monumentos y periódicos nacionales, atacando al nacionalismo de Estado al mismo tiempo que abrazan al nacionalismo cotidiano e inmanente a través del consumo de productos locales como tortas u otra comida como local, nacional. El joven, porque es una pareja hombre-mujer, el joven es asesinado por policías encubiertos y García se enfoca entonces en la protagonista femenina para mostrar las acciones políticas disponibles en términos sociales, sexuales y corporales, descartando un enfrentamiento armado contra las fuerzas del Estado. Ya para el 74 ya había sucedido también el 10 de julio. La joven, que aparece ahí, amenazada sexualmente por un hippie burgués, demuestra el poder del cuerpo femenino en la idea de liberación femenina al utilizar un cascanueces como arma antipatriarcal de castración. Ahí se ve bastante explícito. En un giro contracultural después, la joven prepara ácido lisérgico y droga a un grupo de monjes, volviendo a una institución de captura en un agente de cambio social, ya que estos monjes son los que echan el LSD en los tanques de agua de la ciudad, efectivamente drogando a toda la Ciudad de México. Mientras los Beatles cantan Good Morning, los jóvenes drogan a la sociedad mexicana con la cámara en shots de ángulos oblicuos, mientras la música noise y música como caótica se oye en el fondo.
Slavoj Žižek habla de la libertad no como un, cito, no como un estado dichoso, neutral de armonía y balance, sino como el acto violento que rompe ese balance. Fin de cita. Y los actos violentos en este corto de la castración, más el consumo forzado de alucinógenos, se convierten en los eventos que interrumpen las fuerzas afectivas del Estado y la epitomogénesis del mercado, precisamente al modificar al cuerpo mismo para consumir de manera crítica tanto el ácido lisérgico por los monjes como las ideologías de liberación sexual con la mujer. García además muestra en este corto un diálogo con las estéticas del cine global contracultural, como la escena donde la pareja se roba una combi para tener relaciones sexuales en el interior alfombrado, una referencia quizá a Barbarella de 1968, película de Roger Vadim, o el guiño al clásico de 1965, The Knack and How to Get It, cuando los jóvenes persiguen a la mujer y proceden a echar LSD en una secuencia acelerada y juguetona. La cámara se mueve rápidamente, muy similar a la escena de The Knack and How to Get It. Cuando habla de altered states and film, la crítica Anna Powell explica cómo, cito, el automatismo del cine desterritorializa la percepción. Los estados anómalos de conciencia pueden ser celebrados por el impacto que pueden tener en la audiencia que participa en su contagio efectivo. En este sentido, García Michel presenta estas imágenes sonido en un esfuerzo de generar respuestas afectivas en el espectador, no solo representar un estado alucinatorio y ver cómo se siente, cómo se ve, sino generar en el espectador la misma o un estado afectivo similar, anclando entonces el consumo de una sustancia como una acción política con consecuencias sociales y no simplemente como un escape recreativo. En los 80s, García Michel se enfoca en la promoción del Super 8 al fundar el Foro Tlalpan exclusivamente para la producción, distribución y proyección del formato. De 1985 a 1988 produce y graba un toque de rock, doble juego con la inhalada del cigarro de marihuana, toque, así como con una tocada de rock, toque. En el contexto de la industria fílmica fuertemente sexualizada de los 80s, ahorita Laura también mencionó las sexicomedias, así como del abandono del formato del Super 8 por la mayoría de los superocheros de los 70s que migraron a formatos más grandes, un toque de rock aparece como un intento de retrabajar el nacionalismo, la escena rockera de los 80s y la política contracultural a través de las fuerzas afectivas de la música y las imágenes experimentales, y las imágenes fílmicas experimentales. El filme, igual disponible en YouTube acaba de ser restaurado por la UNAM. El filme es una ópera rock con un prólogo y 3 actos, musicalizado con sobre todo interpretaciones en vivo de bandas mexicanas del momento. Casi no se ve, pero ya aparecen algunas. Cuenta la historia de 3 mujeres que huyen de sus ambientes familiares e institucionales para formar una comuna con otra joven que, libre, anda disfrazada de monja grafiteando la ciudad. Al final, 3 de ellas son capturadas y torturadas violentamente. La sobreviviente escapa y encuentra refugio en otra comuna de rock. La película es una historia de las tribulaciones del rock y de la contracultura de los 70s y los 80s, un reensamblaje de las mismas con el nacionalismo inmanente, por así decirlo, de los 60s, a través del cuerpo como la entidad que puede ser liberada en términos sexuales o ideológicos, o que puede generar nuevos ensamblajes que resistan a la subjetivación del Estado. García Michel dirige también una crítica mordaz a la sexualización del marketing, denunciando cómo la imaginaria visual del consumismo capitalista en la mercadotecnia, pero también en el cine ochentero, subjetivica y genera una epitomogénesis nacionalista que sitúa el cuerpo femenino solo como una exclusiva mercancía sexual. El prólogo fija los parámetros del compromiso afectivo exigido por el director, al mostrar un sacrificio femenino, casi no se ve, pero ahí está arriba, un sacrificio femenino en un entorno indígena que de pronto la cámara corta y el corazón de la mujer se convierte en la carne de una taquería, todo consumido por una mujer de bien, con el nacionalismo musical de Silvestre Revueltas tocando en el fondo. Ahí aparece el acto de consumo. Para contrarrestar esta subjetificación, García Michel busca generar un lenguaje visual y musical alternativo, como Fredrik Lordan promueve cuando critica la epitomogénesis capitalista, para removilizar los efectos contenidos en los cuerpos individuales como constructos sociales.
Es importante también resaltar que es una ópera rock y como tal no hay diálogo, hay puras canciones de rock y los protagonistas o los personajes no se mueven con la música, sino que simplemente es musicalizado lo que hacen. Esta contextualización alegórica del nacionalismo, del consumo de la ideología nacionalista, posiciona a García Michel en una relación con las instituciones y discursos del género, alineándolo con lo que Benjamín Arditi describe como el devenir minoritario que caracteriza a las sociedades urbanas marginales, específicamente en el DF. En este sentido es un proyecto similar al de Fernando del Paso en Palinuro de México o Parménides García Saldaña en su escritura periodística. El primer acto de la película abre con una denuncia del consumo acrítico del nacionalismo de Estado mediado por las estructuras económicas capitalistas. Aparece la taquería que vende el corazón de la sacrificada. Pero García también denuncia la violencia del Estado en una toma inclinada que se enfoca en palabras e imágenes claves en un periódico. Casi no se ven, pero aparece arriba aparece la palabra desaparecen 15% de algo estadístico que no tiene nada que ver con la desaparición de cuerpos, pero la cámara se enfoca al final en policías. La familia y la escuela, por otro lado, aparecen como instituciones de captura que aíslan al cuerpo femenino del tejido social. Primero, una chica vive conflictos familiares típicos de la clase media urbana mientras escucha Rolling Stones en la cena, mientras que las otras dos, acá abajo casi no se ve, pero están atrapadas en una escuela con un profesor sexualmente abusivo. Por la sombra no aparece, pero se ve el profesor detrás oliéndole el pelo a las dos chicas mientras ellas tocan instrumentos. Al mostrar imágenes publicitarias abiertamente sexuales, como esas, García denuncia la generación de un sujeto consumista y misógino. La cámara se enfoca después en una mujer que roba prendas del Palacio de Hierro al cubrir su cuerpo en atuendo de monja, luchando así contra la sexualización de la cámara sobre su cuerpo al mismo tiempo que lo acepta tal cual. O sea, sexualiza su propio cuerpo al vestirse con estas prendas y después se cubre con el atuendo de monja. La monja grafitea, llena la ciudad de grafitis con el tema de la Pantera Rosa tocando y después rescata a las tres chicas de encuentros peligrosos con hombres que buscan abusar o robarlas. Así les presenta el acto del vandalismo y robo alimenticio como acto disruptivo de libertad. El segundo acto muestra la comunidad de mujeres que sobreviven robando comida de mercados y trabajando en colaboración con otros rockeros del momento, hasta que la policía secreta los levanta y destruye su hogar. El acto de construir una segunda comuna se vuelve entonces, en cara de la represión imposible de escapar, un acto de redención que interrumpe los ejercicios del control soberano totalitario. El amor al vecino, los fuertes lazos sociales que unen a las mujeres son una representación visual de la inmanencia de la redención en un espacio urbano, que se vuelve cada vez más fuerte con las otras comunas que aparecen al final de la película, o esas comunas, o con las imágenes de gente ayudándose después del terremoto del 85, o con la documentación de marchas políticas del 86, es decir, la cámara va enfocándose más y más y más en estos actos de redención humana a través de solidaridad en oposición a la violencia del Estado o la violencia sexual del mercado. El simbolismo religioso de una hippie vuelta monja apunta hacia ese amor del vecino en un linaje que García construye desde los cortos de los 70s. Además, moviliza el imaginario presente en la ciudad para denunciar la sexualización de la publicidad y los peligros que genera, ya que las mujeres son acusadas y capturadas al final del segundo acto. Es un ejemplo de la sexualización aparente en la ciudad en sí, no en el cine. Al utilizar cuerpos de mujeres como protagonistas en la mayoría de sus filmes, García Michel pone en práctica un ensamblaje contingente del cuerpo femenino como un significante en una serie de estructuras sociales y simbólicas contextualizadas en el México capitalista. Los cuerpos femeninos no aparecen de manera esencial, como en el surrealismo, por ejemplo, sino como una posición que obtiene significado precisamente de las relaciones entre los cuerpos y las instituciones políticas, sociales y económicas que buscan capturarlo. El cuerpo femenino subraya además la presencia y linaje de rockeras y la importancia de la participación femenina en la lucha contracultural de los 60s y 70s, más allá de ser solo un objeto de amor libre. Para finalizar, el tercer acto abre con imágenes de las mujeres capturadas, torturadas, una vez más estableciendo una memoria visual de la guerra sucia de los 70s y 80s. Después del terremoto del 85, la única mujer que queda libre grafitea "El sueño ha terminado", "The dream is over",
una referencia a John Lennon ahora recontextualizada para el terremoto, pero también para la captura física y la subjetivación ideológica que está sofocando a la juventud contracultural. Esto orilla a la protagonista a intentar suicidarse varias veces, su subjetividad marginal y alternativa amenazada, pero la misteriosa heroína la rescata y la redención aparece una vez más en la nueva comuna de Rock donde es adoptada. Al final las autoridades también hacen una redada aquí, pero no logran capturar a nadie y la heroína reaparece como una nación contracultural alternativa que captura a los perjudiciales. Y la referencia a la Diana también se me hace súper importante. Aunque el filme termina con las 4 chicas alegóricamente caminando hacia el tráfico y desapareciendo en la ciudad, veo este único largometraje de ficción de García Michel como un ejemplo del uso de la estética y los medios contraculturales para politizar el rock como un fenómeno social, dirigido específicamente contra otros filmes más comerciales sobre el rock y los hippies como Fantasías escapistas o alegorías de juventud despolitizada, como pueden ser 5 de fresa y 1 de chocolate o De veras me atrapaste. Así, el Super 8 se convierte en un medio contracultural en el sentido de promover la generación de modelos alternativos de ciudadanía subjetiva, basados en la fusión de productos locales como la comida, la música y la ropa, con tecnologías y medios extranjeros como los instrumentos del rock y el formato del filme Super 8 en sí, en un intento de expandir las nociones de ciudadanía para incluir explícitamente a las comunidades marginales nacidas bajo la expansión y por la expansión del capitalismo. Gracias.